Listo. Entonces, para este ejercicio, una compañía que fabrica sombrillas, nos da una información y busca encontrar cuántos trabajadores necesita para producir cierta cantidad de unidades según la demanda y una cantidad de inventario total que queda al final de cada periodo. Lo primero que yo hice fue mirar qué nos pedían o qué objetivos tenían para cumplir con esta demanda y así saber su cantidad de trabajadores. Entonces nos dicen que quieren trabajar con una estrategia de inventarios mínimos y sin faltantes. En este caso yo elijo la estrategia de persecución, en la cual te busca tener siempre como la misma cantidad de producción con la demanda y con esto se minimizan los inventarios y como que no se le da tanta prioridad a que se mantenga constante la cantidad de trabajadores por periodo. Entonces lo primero que hice fue mirar, poner en este Excel los datos que me daban, que eran la demanda de cada periodo y sus días laborales. Entonces también necesité otras columnas adicionales para llegar pues al resultado del ejercicio. Entonces, necesitaba también una columna de stock, que son unas unidades que se producen, que no van a salir, o sea, eh, sí, que no, que no se van a vender, que se van a mantener en nuestro inventario y es una cantidad de unidades que tenemos por seguridad. También tengo unas recepciones programadas, las cuales van a ser una cantidad de unidades que me van a llegar en algún mes, que yo pude haber pedido antes o que pueden ser producto de una subcontratación. Eh, y esta cantidad de unidades las vamos a usar para cumplir con la demanda. Es decir, que nos van a ayudar a producir un poco menos. Y listo. Entonces, la siguiente columna es el requerimiento neto, que para cada periodo va a ser la cantidad de unidades que yo voy a necesitar producir. Entonces, ¿cómo encuentro este requerimiento neto? Entonces, voy a partir de nuestra demanda, le vamos a sumar el stock, que de pronto hay que producirlo, de pronto no, y pues le restamos la cantidad de unidades que nos llegan por recepciones programadas o por el inventario total del periodo anterior. Ah, bueno, también hay que decir que la empresa nos dio la información del inventario total que quedó del periodo cero o del periodo anterior al que vamos a empezar a evaluar. Y también nos dio la cantidad de trabajadores que tenía la empresa hasta el mes de marzo. Listo, también tenemos un KNT que va a ser la capacidad de producción por cada trabajador durante todo el periodo. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente multiplicando cuántas unidades va a producir un trabajador al día por pues, la cantidad de días laborales que tenemos por mes. En este caso tengo tres columnas de KNT que van a representar la primera, un trabajador que produce al 100%, es decir, un trabajador que lleva al menos 3 meses en la empresa, otro que sea un trabajador que lleva apenas un mes en la empresa, que es su primer mes, eh, el cual va a tener una capacidad de producción del 50%, es decir, la mitad del trabajador que lleva 3 meses o más. Y por último tenemos una capacidad de producción de trabajadores que lleven al menos 2 o más meses 2 meses en la empresa, que llevan 2 meses en la empresa. Eh, y la capacidad de producción para ellos va a ser del 60%. Entonces acá tengo calculado eso para cada mes. Por otro lado, esta columna va a ser pues una de las más importantes, ya que nos va a decir cuántos trabajadores vamos a necesitar para cumplir con nuestra demanda para cada periodo. ¿Cómo calculé estos trabajadores? Bueno, antes de decir cómo, también tengo la columna de HT y FT. HT representa la cantidad de trabajadores que vamos a contratar y FT va a representar la cantidad de trabajadores que tenemos que despedir. Ahora sí, entonces, para calcular nuestro WT, yo lo hice desde la producción. Entonces, como los trabajadores que de pronto tengo que contratar no van a trabajar al mismo ritmo que los que ya venían desde antes, lo que hice fue mirar cuántas unidades iban a producir los que ya venían desde antes, eh, multiplicando pues la cantidad de trabajadores por su capacidad de producción. Acá nos da que ellos producen 648 unidades, es decir, que todavía no hemos cumplido con nuestro requerimiento neto del mes. Entonces, eh, lo que hice fue coger el número de trabajadores que podía contratar y multiplicarlo por su capacidad de producción. Entonces, es decir, que si contrataba un trabajador, nos iba a dar
tantas unidades producidas, si contrataba dos, tantas unidades, pero ahí todavía no cumplimos con nuestro requerimiento y fui mirando hasta que cumplimos con nuestro requerimiento. Y para cumplir con este requerimiento, contratamos a 6 nuevos trabajadores. Y para calcular finalmente el inventario final, el inventario total del periodo, bastó con sumar lo que producimos, el inventario que venía del periodo anterior, y también las recepciones programadas, sí, y le restamos pues la demanda. En este caso nos dio un inventario total de 0 unidades. Entonces estamos cumpliendo con los objetivos. Para el siguiente mes, la demanda subió un poco y lo mismo los días laborales, solo que para este mes sí tenemos una recepción programada de 14 unidades. Es decir, que las 14 unidades nos van a ayudar a cumplir con la demanda. Eh, entonces calculo mi requerimiento neto, que va a ser de 966 unidades, que simplemente va a ser la resta de la demanda menos las recepciones programadas, de la cantidad de unidades que vienen de la recepción programada. Tenemos la capacidad de producción para un empleado, pues según el tiempo que lleva en la empresa. Y acá lo mismo, para calcular el WT, lo que hice fue ir mirando. Entonces, sumé únicamente pues cuántas producían los primeros trabajadores. También le sumé ahora los que venían contratados del mes anterior, que iban a subir un poco su capacidad de producción. Y por último, fui mirando cuántos necesitaba para cumplir con este requerimiento neto. Entonces, si no contrato a ninguno, todavía no cumplimos, nos quedamos por 30 unidades. Y así me di cuenta que nada más contratando uno era necesario para pues ya cumplir con nuestro requerimiento neto. Y lo mismo, el inventario total nos quedó de la misma manera, ya que pues no teníamos inventario anterior, ni tampoco teníamos... bueno, acá sí, incluso acá sí no teníamos inventario anterior y sí teníamos recepción programada que nos ayudó a cumplir con la demanda, por lo que no fue necesario dejar unidades en nuestro inventario. Para el siguiente mes, es decir, junio, la demanda siguió subiendo y los días laborales se mantienen constantes, solo que para este mes la empresa nos pide que hay que dejar un inventario de seguridad de 50 sombrillas. Es decir, que hay que producir 50 unidades más que las que ya tenemos en la demanda. Con esto, nuestro requerimiento neto queda en 1116 unidades, teniendo en cuenta que no tenemos unidades de nuestro inventario del periodo anterior. Acá nuevamente está calculada la capacidad de producción según cuánto tiempo lleve en la empresa de un empleado. Y acá igualmente calculamos la cantidad de trabajadores desde la producción. Solo que, bueno, en este caso cambia ya que ahora los empleados que habíamos contratado en el mes de abril ya tienen una producción total, ya tienen una producción del 100%. Es decir, que si sumamos esos 12 que teníamos antes más esos 6, o sea, nos dan 18 empleados y lo multiplicamos por nuestra capacidad de producción, ahí vamos en vamos en cierta cantidad de, de unidades producidas, solo que ahora necesitamos, eh, entonces, entonces necesitamos, o sea, si dejamos nada más los que ya venían contratados, los que ya venían del mes de marzo y el mes de abril, vamos a estar produciendo 1080 unidades, pero aún no estamos cumpliendo con nuestro requerimiento neto. O sea, puede que acá estemos cumpliendo con la demanda, pero todavía no con el stock que tenemos que dejar, por lo que hay que contratar a una persona más. Si contratamos a una persona más, esa persona va a llegar... no, mentiras, no, acá no hay acá no hay que contratar, sino que hay que mirar ya, es más bien cómo cambia la capacidad de producción del que habíamos contratado el mes anterior, que en este caso, si lo comparamos, ya estaremos asumiendo que lleva 2 meses en la empresa y que sumado a la cantidad de unidades ya producidas por los otros trabajadores, nos da una cantidad que cumple con el requerimiento neto. Y entonces no es necesario ni contratar ni despedir trabajadores para este periodo. ¿Qué pasa con el inventario acá?
así hayamos producido las unidades que nos, más unidades que nos demandan, por lo que producimos más unidades que nos demandan, nos quedan unidades en el inventario. Son 50 unidades y esas unidades vienen del stock de seguridad. Es decir, que estas unidades no salen. Ya para el siguiente periodo, ya el último de julio, vemos que la demanda baja de gran manera, los días laborales aumentan, entonces pues lógicamente uno diría que toca despedir gente. Y pues efectivamente, ya para este periodo, todos nuestros trabajadores cumplieron al menos 3 meses en la empresa. Y como hay que despedir, acá no es necesario como mirar desde la producción cuántos trabajadores nos sirven, sino que fue necesario simplemente dividir el requerimiento neto, lo que necesitábamos del periodo, eh, sobre la capacidad de producción pues, de un empleado. Esto nos da un número, en este caso, da un número decimal, pero entonces como no podemos contratar parcialmente, aproximamos al siguiente. Es decir, que en este caso contratamos a cinco trabajadores y despedimos a 14. Y acá pues la producción simplemente la calculamos con el número de trabajadores que vamos a dejar para el periodo por su capacidad de producción, que va a ser del 100%, que en este caso 63 unidades por trabajador. Y finalmente calculamos nuestro inventario total, que va a ser la suma de lo que producimos, el inventario anterior, las recepciones programadas, que en este caso no hay, y pues le restamos nuestra demanda, con lo que nos quedan 45 unidades en nuestro inventario total. Y así fue como resolví el ejercicio y pues esas fueron las estrategias que usé.